Los minutos se arrastraban, densos y pesados, mientras el juez, con cada palabra y cada gesto, despojaba a la anciana de su ya frágil dignidad. No era solo la rudeza de sus comentarios, sino el desprecio palpable en su mirada glacial, la forma en que sus ojos, duros como piedras, la sometían a un escrutinio humillante. La mujer, pequeña y encorvada, parecía encogerse aún más bajo el peso de su humillación. Sus manos nudosas se aferraban a un viejo bolso de tela, el único refugio visible de su vulnerabilidad. El ambiente en la sala, habitualmente ruidoso con susurros y el trajín de papeles, se tornaba silencioso, cargado de una tensión opresora, donde cada carraspeo del juez resonaba como un trueno. Ella intentaba elevar su voz, temblorosa y apenas audible, para defenderse, para explicar su situación, pero sus palabras se ahogaban en su propia garganta, asfixiadas por la vergüenza y el miedo. Era una escena común, lamentablemente familiar. Así es como nos tratan a veces solo por ser latinos, o por ser de cualquier minoría. Se sintió la injusticia en el aire, un abuso de poder silencioso y devastador que carcomía el espíritu de quienes lo padecían, dejándoles un sabor amargo de impotencia y el recuerdo de una herida invisible. El juez, ajeno a la miseria que infligía, continuaba su implacable interrogatorio. Sus preguntas no buscaban la verdad, sino la confirmación de sus prejuicios, envenenadas por una superioridad infundada que se cebaba en la debilidad de la anciana. La sala, con sus paredes frías y su simbología de justicia, se había transformado en un potro de tortura emocional. Nunca imaginó que un simple día en la corte se convertiría en su peor pesadilla. Una mujer afroamericana, con el peso de 80 años y una vida de trabajo honesto sobre sus hombros, se encontró de pie ante un juez que no veía su humanidad, solo su color de piel. El aire en la sala vibraba con una tensión que no era de legalidad, sino de puro prejuicio, mientras cada palabra del togado se clavaba como un puñal en la ya frágil dignidad de la anciana. Esto no era justicia, era una humillación pública, un espectáculo de poder abusivo que resonaba con la dolorosa frecuencia con la que la comunidad latina ha sido testigo de tales escenas. Ella había acudido al tribunal buscando una solución a un desacuerdo menor, una disputa vecinal por un pequeño pago de alquiler que, para ella, representaba una suma considerable. Vestía una falda modesta de algodón y una blusa de flores descoloridas, prendas lavadas y planchadas con esmero, pero que no podían ocultar el paso del tiempo y la humildad de su condición. Sus zapatos, perfectamente limpios, eran de un material que había cedido hace mucho a la forma de sus pies cansados. El cabello, una fina corona plateada, estaba recogido en un moño estricto, revelando un rostro marcado por la vida, por el sol y por innumerables preocupaciones, pero también por una bondad innata que ahora se desvanecía ante la frialdad del estrado. Sus manos, antes fuertes por décadas de trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenía los pocos papeles que había logrado reunir, pruebas de su verdad que el juez ni siquiera se molestaba en mirar. La anciana intentó hablar de su artritis, de su pensión minúscula, de cómo cada dólar le costaba sudor y esfuerzo, pero sus palabras morían en el aire, pisoteadas por la impaciencia y los gestos dismisivos del hombre en la toga. Su voz se quebraba, un hilo delgado en el vasto silencio de la sala, y sus ojos, velados por una incipiente catarata, reflejaban la confusión y el dolor de no ser escuchada, de ser invisible en un lugar donde se suponía que hallaría equidad. Era una imagen desoladora, la de la fragilidad humana aplastada por la indiferencia impuesta por el poder. El juez, lejos de mostrar compasión o un mínimo de empatía, parecía deleitarse en su sufrimiento. Sus preguntas no eran investigaciones, sino acusaciones disfrazadas, cada una más mordaz y condescendiente que la anterior. Se inclinaba sobre el estrado, con una sonrisa sardónica que solo él parecía encontrar divertida, y le recriminaba la lentitud de sus respuestas, el temblor en su voz, incluso la forma en que se aferraba a su bolso como si fuera un escudo. Le exigió que hablara más alto, que se pusiera recta, que dejara de perder el tiempo de la corte con trivialidades. Aquellas palabras, dichas con una autoridad incuestionable, se sentían como bofetadas, una tras otra. La anciana, con su mirada clavada en el suelo de baldosas frías, intentaba tragar el nudo que se le formaba en la garganta, sintiendo como cada nervio de su cuerpo le gritaba que corriera, que desapareciera de aquel lugar hostil. El ambiente gélido de la sala, con sus luces fluorescentes que desnudaban cada imperfección y sus ecos vacíos, acentuaba la soledad de la mujer. Los pocos presentes en la sala, absortos en sus propios casos o simplemente ajenos al drama que se desarrollaba, contribuían a la sensación de abandono. Era como si el mundo entero se hubiera encogido a aquel pequeño estrado, donde la ley, supuestamente ciega, se había quitado la venda para juzgar con la vista llena de prejuicios. Así es como nos tratan a veces, con un desprecio sutil, una indiferencia cruel que duelen más que los golpes. No importaba su edad, su historial, su evidente indefensión, solo existía la implacable máquina de un sistema que, en manos equivocadas, podía ser tan inhumano.
La humillación se volvía tangible, el aire se volvía denso con la vergüenza ajena, y la impotencia de la anciana se reflejaba en cada tic nervioso, en cada suspiro apenas audible, en la forma en que sus ojos se empañaban sin dejar caer una sola lágrima, como si la dignidad que le quedaba le prohibiera esa muestra de debilidad. Finalmente, la barrera construida con años de estoicismo empezó a resquebrajarse. Las palabras del juez, punzantes como agujas heladas, se clavaron en lo más profundo de su ser. Habló de su falta de respeto por la autoridad, de su intento de engañar al sistema y de la necesidad de poner un ejemplo para otros como ella. Cada frase era un golpe directo a su espíritu. La anciana, que hasta ese momento había logrado contener las lágrimas con una fuerza sobrehumana, sintió un ardor insoportable detrás de sus párpados. Su labio inferior empezó a temblar, una sutil, casi imperceptible vibración, que delataba el volcán de emociones que bullía en su interior. Ya no pudo mantener la mirada fija en el suelo. Sus ojos, ahora brillantes y acuosos, se elevaron lentamente para posarse en el rostro impasible del juez, buscando quizás una pizca de comprensión, un destello de humanidad, pero solo encontró un muro de fría indiferencia. Su voz, ya un susurro ahogado, se quebró por completo cuando intentó balbucear una última súplica sobre su invalidez y la imposibilidad de pagar la suma exigida. Las palabras murieron en su garganta, reemplazadas por un jadeo silencioso, como si el aire mismo se le negara. La humedad de sus ojos se desbordó, y dos finas líneas de lágrimas, cálidas y dolorosas, surcaron las profundas arrugas de sus mejillas, deslizándose sin control hasta el mentón. No eran lágrimas de dramatismo, sino de una profunda y agotadora resignación, de un alma que se sentía desgarrada y desamparada. Era el punto de no retorno, la dignidad, tan celosamente guardada, se hacía pedazos ante los ojos ciegos de la justicia. El peso de la injusticia la oprimía, cada respiro era una batalla, y el silencio de la sala, que antes era solo tenso, ahora se sentía como un sepulcro. En ese instante de total desesperación, cuando sintió que no le quedaba absolutamente nada, ni una pizca de fuerza para seguir, y mientras el juez se preparaba para dictar su veredicto final, un destello de esperanza, inesperado y cegador, interrumpió la oscuridad que la envolvía. Una voz, clara y firme como una campana de bronce, resonó de repente en la sala, deteniendo en seco el monólogo cruel del juez. Era un sonido que no parecía pertenecer a ese lugar, un eco de humanidad en medio de la desolación. La anciana, con la vista nublada por las lágrimas, giró lentamente su cabeza, intentando percibir quién, o qué, había osado desafiar la tiranía del estrado en su momento más oscuro. ¿Y tú, qué hubieras hecho en ese momento de impotencia absoluta? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. La voz que irrumpió en la solemnidad opresiva de la sala no era común, poseía una resonancia que exigía atención, una autoridad sutil que no provenía de la toga o el mazo, sino de una presencia imponente. El juez, que ya saboreaba su victoria, detuvo a media palabra la condena que estaba a punto de pronunciar. Su ceño se frunció, un gesto de fastidio que rápidamente se transformó en asombro y, finalmente, en una palidez incómoda. Todos los ojos en la sala, incluido el de la anciana, ahora se volvían hacia la fuente de esa voz. Y allí, en el umbral de la puerta principal, apareció una figura que desentonaba con la frialdad del mobiliario judicial. Era Canelo Álvarez. No vestía su habitual atuendo de boxeador, sino un traje discreto, pero su aura inconfundible, su complexión robusta y la seriedad inquebrantable de su mirada llenaron el espacio, haciendo que el aire pesado de la sala pareciera aligerarse de inmediato. Su entrada no fue ostentosa, pero cada paso era firme, medido, y la gente, al reconocerlo, emitió un murmullo colectivo que el alguacil intentó, en vano, silenciar. Canelo no llevaba abogados, ni séquito, ni tampoco alzaba la voz, pero su presencia era un puñetazo silencioso a la atmósfera de injusticia. Su mirada, penetrante y directa, se clavó en la anciana, y en ese instante, en sus ojos se reflejó una profunda compasión que contrastaba brutalmente con la frialdad del juez. Luego, su vista giró lentamente para posarse sobre el togado, manteniendo un silencio cargado de significado. No hubo amenazas, ni siquiera una sola palabra adicional por parte del célebre boxeador. Solo fue su presencia, su postura erguida, su mirada que no se apartaba. El peso de quien era, de lo que representaba para millones, especialmente para la comunidad latina, se hizo sentir de forma innegable. El juez, acostumbrado a ejercer un poder absoluto y a ser el centro de atención, se sintió de pronto vulnerable, expuesto. Su rostro, hasta entonces impenetrable, empezó a mostrar signos de desconcierto, de un temor incipiente. Los pocos presentes, algunos de los cuales habían presenciado la humillación de la anciana, comenzaron a susurrar, a inclinarse para ver mejor, a sentir como la balanza, de repente, podía inclinarse hacia un lado inesperado. La esperanza,
Esa chispa que la anciana creía extinta, empezó a prenderse de nuevo en su corazón dolorido. Canelo Álvarez dio unos pasos lentos hacia el frente, sin cruzar la barra que lo separaba del estrado, pero lo suficientemente cerca para que su presencia fuera ineludible. Sus manos, que habían noqueado a los oponentes más duros, permanecían tranquilas a los costados, pero el mensaje que transmitían era claro. No necesitaba hablar. Su reputación, su historia de triunfo a base de esfuerzo y la visibilidad que le otorgaba su fama hablaban por él. El juez, visiblemente incómodo, tosió, intentó recuperar la compostura, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. La autoridad impuesta por el miedo, la que había usado para someter a la anciana, se estaba disolviendo silenciosamente bajo la mirada del campeón. La atmósfera de la sala se había transformado de una de asfixiante injusticia a una de expectación tensa, donde el poder parecía haber cambiado de manos sin que se necesitara una sola palabra. La anciana, con las lágrimas secándose en sus mejillas, sintió un calor inusual, una extraña sensación de alivio que le permitía respirar más profundamente. La presencia de Canelo no solo era la de una figura famosa, sino la de un símbolo, un recordatorio de que, incluso en los pasillos más fríos de la justicia, la humanidad y la solidaridad podían, a veces, abrirse paso. El juez, con su rostro ahora surcado por una mezcla de nerviosismo y confusión, intentó pronunciar algunas palabras, quizás para recuperar el control de su sala, para pedirle a Canelo que se retirara, pero su voz se quebró, apenas un graznido. La presencia del boxeador, su mirada inquebrantable, era una fuerza inerte pero abrumadora que lo paralizaba. Canelo, entonces, con un movimiento lento y deliberado, sacó su propio teléfono móvil. No lo usó para grabar, ni para hablar, sino para mostrar algo en la pantalla al juez. La imagen que apareció en el dispositivo fue una fotografía, aparentemente inofensiva a primera vista, una captura de pantalla de un perfil público de redes sociales. Sin embargo, el contenido de ese perfil, el que el juez pudo ver en el brillo de la pantalla, provocó un cambio drástico y visible en su semblante. De la palidez pasó a una tonalidad rojiza, para luego tornarse aún más blanco. Era el rostro de un hombre atrapado, expuesto. La imagen mostraba publicaciones pasadas del juez, comentarios racistas y xenófobos que había dejado en foros privados, discursos de odio camuflados en quejas sobre ciertos grupos de gente que abusaban del sistema y empobrecían la nación, todos ellos dirigidos sutilmente, pero inequívocamente, a las comunidades minoritarias, a la gente como la anciana que tenía frente a él. Era una prueba irrefutable de su verdadero carácter, de la raíz de sus prejuicios, y una confirmación pública de la injusticia que acababa de cometer. El silencio en la sala se hizo aún más denso, cargado ahora no solo de tensión, sino de una revelación incómoda. El alguacil, que hasta ese momento había permanecido impasible, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación. El juez, con el teléfono de Canelo aún frente a su rostro tembloroso, no pudo sostener la mirada del boxeador. Su postura, antes altiva y dominante, se encogió. La toga, que antes le otorgaba una investidura de poder, ahora parecía un sudario que lo asfixiaba. La humillación era pública y devastadora. La anciana, aunque con la vista aún un tanto nublada por las lágrimas secas, percibió el cambio radical en la atmósfera, en la energía que emanaba del estrado. El peso sobre su pecho, que la había oprimido por tanto tiempo, comenzó a ceder. La justicia no siempre venía con discursos elocuentes o veredictos grandiosos, a veces solo necesitaba que la verdad saliera a la luz, que la hipocresía fuera expuesta sin piedad. Aquella imagen en el teléfono de Canelo, más allá de cualquier palabra o acción física, desmanteló la autoridad construida sobre el prejuicio. En ese momento, sin que nadie lo pidiera o lo esperara, el juez, con la voz apenas inteligible, balbuceó una disculpa. No fue una disculpa sincera, sino una muestra forzada de vergüenza y temor. Ordenó al fiscal del caso de la anciana que se acercara, y con un gesto tembloroso, le indicó que se desestimaran todos los cargos y solicitudes contra ella, de manera inmediata y sin condiciones. No solo eso, sino que, con un tono aún más bajo, casi inaudible, instruyó que se le ofreciera a la anciana toda la asistencia necesaria para su caso, incluyendo asesoría legal gratuita y cualquier ayuda que pudiera necesitar para solucionar su situación de vivienda. La dignidad de la anciana, que momentos antes había estado hecha pedazos, comenzó a reconstruirse en ese mismo instante. Sus ojos, que habían derramado lágrimas de desesperación, ahora se llenaban de una gratitud silenciosa que no necesitaba palabras. La mirada de Canelo, aún posada en el juez, no era de triunfo, sino de una serena vigilancia, como si le recordara que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra su camino para aquellos que luchan desde la humildad. La gente en la sala comenzó a murmurar, ahora con un tono de alivio y satisfacción. Algunos asintieron,
otros intercambiaron miradas significativas. La balanza se había inclinado, no por el poder de un argumento legal, sino por la fuerza moral de una presencia inquebrantable y la evidencia de una verdad expuesta. El juez, humillado y despojado de su aura de autoridad, levantó la sesión abruptamente, incapaz de sostener la mirada de la anciana o del campeón. Se retiró a sus aposentos, dejando tras de sí un aire de vergüenza y un rastro de injusticia que Canelo había logrado desvanecer con un solo gesto. La mujer, con el corazón aún latiéndole con fuerza, se sintió ligera, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. Miró a Canelo, que la observaba con una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa de respeto y de victoria compartida. No hubo un abrazo, ni siquiera una palabra entre ellos, pero la conexión era profunda, forjada en el crisol de la injusticia y la solidaridad. Era el triunfo de la decencia sobre el prejuicio, de la humanidad sobre la crueldad. ¿Alguna vez te has sentido humillado o discriminado por tu origen? Comparte tu experiencia en los comentarios y demostremos que no estamos solos. La noticia del incidente en la corte se propagó como reguero de pólvora, no solo por los pasillos polvorientos del sistema judicial, sino a través de las redes sociales y los círculos comunitarios. El juez en cuestión, cuya trayectoria se había sostenido sobre una fachada de imparcialidad, se vio rápidamente bajo escrutinio. Se inició una investigación formal sobre sus publicaciones y su comportamiento en el estrado, un proceso que, aunque a menudo lento, prometía consecuencias significativas para su carrera y reputación. Para la anciana, el impacto fue silencioso pero profundo. Ya no era solo una figura anónima aplastada por el sistema, se había convertido en un símbolo de la resistencia, de la dignidad que no se doblega. La comunidad, al conocer su historia, se volcó en apoyo, ofreciéndole no solo la ayuda legal prometida, sino también muestras de cariño y solidaridad que le recordaban que no estaba sola. Su sonrisa, antes velada por la pena, comenzó a asomarse con más frecuencia, una sonrisa que era tenue pero cargada de una victoria silenciosa, forjada en la adversidad y rescatada por la valentía. Este episodio, aunque dramático y con un giro inesperado, no era un caso aislado, sino un espejo de las innumerables batallas que miles de personas humildes, especialmente latinos y minorías, libran a diario en un sistema que a menudo parece diseñado para excluirlos. Lo que sucedió en aquella sala no fue solo la reivindicación de una mujer, sino un recordatorio palpable de que la perseverancia, incluso en las circunstancias más desesperadas, puede hallar aliados inesperados. La imagen de Canelo Álvarez, un ícono que personifica el espíritu de lucha y triunfo latino, interponiéndose silenciosamente entre la injusticia y la víctima, resonó profundamente. Fue un llamado a la acción no verbal, una demostración de que la voz de la conciencia, ya sea la de un famoso o la de un ciudadano común, puede desequilibrar el poder desmedido de la autoridad. Es un eco que nos susurra que, aunque los actos de justicia parezcan raros o imposibles, cada vez que una persona levanta la mano o interviene con humanidad, se siembra la semilla de un cambio. La experiencia de la anciana, que pasó de la humillación más profunda a una inesperada reivindicación, se convirtió en una historia contada en cada esquina, un faro de esperanza que iluminaba la oscuridad de la discriminación con la tenue pero persistente luz de la solidaridad. Esta poderosa anécdota, que comenzó con la desoladora imagen de una anciana humillada y culminó con la inesperada intervención de una figura icónica, nos deja una lección resonante. Nos recuerda que las injusticias, el racismo, la discriminación y los abusos de poder no son meras estadísticas, son heridas abiertas en el tejido de nuestra sociedad, especialmente las comunidades latinas y minoritarias que a menudo enfrentan estas batallas en silencio. La historia de esta anciana es un microcosmos de las luchas diarias de millones de personas que solo buscan ser tratadas con respeto y dignidad. Sin embargo, también es un faro de esperanza. Nos muestra que la solidaridad, la valentía de interponerse ante el opresor y la exposición de la verdad tienen un poder inmenso. No necesitamos ser figuras públicas para marcar la diferencia. Cada uno de nosotros, con nuestra voz, nuestra empatía y nuestro compromiso de no tolerar el maltrato, podemos ser el Canelo de alguien más. La unión de la comunidad, el apoyo mutuo y el compartir nuestras propias vivencias son herramientas fundamentales para construir un futuro donde la justicia no sea una excepción, sino la norma. Es crucial que sigamos alzando la voz contra toda forma de discriminación, en cada rincón, en cada escenario, porque la lucha por la dignidad humana es una responsabilidad compartida. Si esta historia te movió y crees que es importante visibilizar estas injusticias, dale me gusta, comparte este vídeo con tus seres queridos y suscríbete para más historias que nos conectan.